Hola, buenos días. Estamos juntos para la segunda parte del capítulo que presenta la situación de Francia y el papel de Francia en Europa y en el mundo desde 1945. Ya hemos evocado la situación, la política, el papel del país entre 1945 y 1969 con la dimisión del general de Gaulle, y ahora vamos a ver en esta tercera y última parte cómo Francia adapta sus ambiciones internacionales a sus posibilidades. El primer aspecto de la política francesa es la herencia del gaullismo. Se nota en la política hoy en día de Francia elementos que vienen del pensamiento gaullista, del papel de Francia, y encontramos aquí cierta idea de Francia, como decía el general. Vemos en esta imagen esta influencia con un presidente, Nicolas Sarkozy, entonces, que está haciendo un discurso en Colombey-les-Églises. Se trata del pueblo del departamento de la Marne donde vivía el general de Gaulle, y en el fondo vemos el monumento en forma de Cruz de Lorena que simboliza acción y papel durante la Segunda Guerra Mundial del general de Gaulle. El primer aspecto de esta herencia es la voluntad de mantener los pilares de la política de independencia. El primero es, por supuesto, la disuasión nuclear y también una industria de armamento francesa para garantizar esta independencia. Vemos aquí un submarino de misiles balísticos de última generación, aquí comparado con los submarinos que poseen los Estados Unidos y Rusia, submarinos nucleares de misiles balísticos y también submarinos nucleares de ataque. Esto es el primer elemento. Francia también tiene relaciones complejas con la OTAN. Durante mucho tiempo se quedó fuera de la organización integrada, pero participando a sus operaciones militares internacionales como en Kosovo o Afganistán, pues operaciones de mantenimiento de la paz. Reintegró el mando integrado en 2007 por voluntad del presidente Sarkozy. Así que vemos esta relación que a veces puede ser compleja con Estados Unidos y aquí con el mando estadounidense sobre la OTAN. Efectivamente, otro pilar del gaullismo es desmarcarse de los Estados Unidos, y los dos países tienen una relación a veces compleja, muy bien resumida por un antiguo ministro de Asuntos Exteriores que se llama Hubert Védrine, que decía: amigos, aliados, pero no alineados. Y me parece que eso lo resume todo. Y por este principio, el presidente François Mitterrand, por ejemplo, condenó el programa Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, pero participó en la Guerra del Golfo en 1991. De la misma forma, Jacques Chirac se opuso en 2003 a una intervención en Irak, amenazando con vetarla en la ONU. Sin embargo, los Estados Unidos son la única potencia que puede intervenir en el mundo entero. Francia no puede hacerlo, y por eso en 2007 Nicolas Sarkozy afirmó su voluntad de acercamiento con Estados Unidos y regresó en el mando integrado de la OTAN, porque así es posible actuar de verdad en, de todas formas, operaciones internacionales. Otro aspecto es la relación y la cooperación con el sur económico, y Francia está muy presente en diferentes países, y entre otros países que permiten su acceso a las materias primas, a las energías que necesita. Intensifica, por ejemplo, sus relaciones con el mundo árabe, porque necesita petróleo. Está muy presente, por ejemplo, en Níger, porque necesita el uranio que se extrae aquí. Otro aspecto de la política clave
Otro aspecto clave de la política de Francia es la construcción europea. Francia participó en la ampliación y la profundización de la construcción europea. El primer aspecto es la ampliación. Participa efectivamente cuando Georges Pompidou aceptó que el Reino Unido integrase la Comunidad Económica Europea en 1973, después de dos respuestas negativas por su predecesor. Valéry Giscard d'Estaing, para reforzar la democracia en los países de Europa meridional y dar a Francia una posición de centro, de encrucijada en la Comunidad Económica Europea, quería una entrada de Grecia, España y Portugal, a pesar de los problemas que eso podía plantear para la agricultura francesa y a pesar de la competencia muy dura de la agricultura de estos 6 países para la agricultura francesa. Y Francia perdió su posición de centro geográfico con la entrada en 2004 y 2007 de 12 países del este de Europa. Alemania ahora desempeña este papel. Lo vemos aquí en 57, 73, 81, pues Francia se vuelve centro, pero poco a poco con la apertura de la Unión Europea hacia el este, el centro cambia y Alemania efectivamente se vuelve el centro. Profundizar, pues aquí también Francia desempeña un papel a veces ambiguo. Esta fotografía del presidente francés François Hollande y de la canciller alemana Angela Merkel ilustra la amistad franco-alemana y el papel clave de la pareja franco-alemana en la construcción europea, por ejemplo, favoreciendo la creación en 1978 del Sistema Monetario Internacional. Pero Francia puede también dificultar o cambiar radicalmente el rumbo. Lo que pasó, por ejemplo, en 2005, cuando Francia rechaza por referéndum el proyecto de Constitución Europea, pero se volvió otra vez una fuerza motriz en esta construcción cuando el presidente Sarkozy y la canciller Merkel hicieron adoptar el Tratado Simplificado de Lisboa. Una imagen más reciente ilustra esta amistad franco-alemana y me parece que en esta misma ceremonia del 11 de noviembre de 2018, esta fotografía ilustra la relación compleja de Francia con Estados Unidos y la amistad franco-alemana, así como el papel importante de la construcción europea. Para Europa, Francia aparece como un país interesante y un país que tiene una verdadera influencia, ya que se nota aquí en La Voz de Galicia la idea de que el resultado de la elección presidencial francesa de 2017 puede tener una consecuencia en Europa. Dice, por ejemplo, citan por ejemplo un gallego que dice, pues si gana Le Pen, esto es la guerra. Hay la idea de que es una prueba importante para la solidez de la democracia en Europa. Tenemos también esa idea de que un joven como Emmanuel Macron podría volverse líder de Europa, pero con una condición, es que pueda dirigir a su propio país, lo que no es tan sencillo y todo el mundo lo sabe. La influencia mundial hoy en día de Francia es el tercer tema. ¿Qué presencia hoy en día? ¿Qué papel hoy en día? Con aquí una caricatura que ilustra el foso que se ha abierto entre la potencia francesa y la potencia alemana, ya que la potencia alemana con la reunificación, con la construcción europea, con su fuerza industrial ha crecido mucho, mientras que Francia, bueno, tiene dificultades y no tiene no tiene mucho crecimiento económico, bueno, es una situación más difícil para ella.
Sin embargo, Francia se beneficia de una presencia mundial persistente. Francia es una potencia nuclear, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con derecho de veto, es un miembro fundador del G8, además tiene una red de embajadas muy importante, ya que hoy en día el primer rango está ocupado por los Estados Unidos. China, desde poco tiempo, está en el segundo rango y Francia llega después. Pues entonces tiene ahora la tercera red diplomática más importante del mundo y está muy presente, tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo, aquí al parecer menos dos en 2014, pues menos Bután y Corea del Norte, no tiene embajadas en todos los países, en este caso pues la embajada se sitúa en un país vecino y hay posibilidad en general de comunicarse con las autoridades francesas a través de la embajada o el consulado de otro país europeo. Así que Francia está muy presente a nivel diplomático. Francia, París es también la capital de organizaciones internacionales, la UNESCO, organización cultural, la OCDE, organización más económica. El ejército francés está presente en varios países del mundo, en operaciones de mantenimiento de la paz. Tiene bases permanentes por acuerdos de defensa con algunos países, con antiguas colonias africanas, por ejemplo, y tiene algo como 7.000 soldados fuera de su territorio. Interviene mucho, pues, sobre todo en Sahel, para luchar contra amenazas terroristas. Y interviene a menudo en temas internacionales. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, al presidente francés, François Hollande, con la canciller alemana, buscando una solución de paz después de la intervención del ejército ruso en Ucrania. Hay también muchas visitas oficiales, como aquí el presidente François Hollande visitando a la isla de Cuba en 2015, aquí con Raúl Castro. Francia es un país que participa en la ayuda oficial para el desarrollo, se nota que es en la parte de derecha, aquí se nota que es el quinto donante en el mundo en 2013 y es lo mismo en 2015. Francia está también presente en el mundo a través de su zona económica exclusiva, la segunda más grande del mundo, con 11 millones de kilómetros cuadrados, y tiene una presencia física a través de los franceses que viven fuera de su país y que ahora son algo como 1.700.000 personas. Pues una presencia extranjera. También tiene empresas multinacionales bastante poderosas como Total, empresa petrolera, como el banco BNP Paribas o como la cadena de supermercados Carrefour, que hacen parte de las 500 más importantes en el mundo. Hasta hoy en día se habla para la política africana de Francia de neocolonialismo. El aspecto positivo, podríamos decir, es la cooperación económica, la ayuda para el desarrollo, aquí que se beneficia sobre todo a la República Democrática de Congo, Costa de Marfil, Marruecos, una cooperación universitaria, una cooperación militar, una cooperación que tiene aspectos un poco menos admirables, bueno, como una participación en la corrupción de un mundo político local que también puede intentar corrompir a la clase política francesa financiando de forma ilegal a los partidos políticos franceses. Tenemos ese tipo de acusaciones para la política de Nicolas Sarkozy en Libia, por ejemplo.
tenemos pues la presencia, eso sí, claro, la presencia de grandes empresas que pueden controlar aspectos importantes de la vida económica de países africanos. Puede ser, por ejemplo, el caso para la red de teléfono móvil. Pues una presencia notable, una presencia que fue muy importante. Se decía durante mucho tiempo que África era el coto privado de Francia, pero esta presencia, esta influencia es puesta en tela de juicio hoy en día por Estados Unidos y por China. Bueno, se denunciaba y se sigue denunciando la France-Afrique, pero se habla ahora también de Chine-Afrique. Francia, sin embargo, todavía hoy es el policía de África. A veces la población local denuncia a Francia como el apoyo de regímenes políticos poco democráticos. Francia está presente de forma permanente con bases militares, pero interviene también, como por ejemplo en Costa de Marfil desde 2002, en Mali desde 2013, intervino en Chad 2 veces en los años 80, en República Centroafricana también varias veces, pues es una presencia notable. Lo que hace hoy en día la presencia mundial de Francia, el elemento central de la influencia francesa, es la cultura. Hoy en día es quizás el aspecto más importante. Es una presencia con la primera red cultural en el mundo, con las alianzas francesas que permiten aprender el francés y descubrir la cultura francesa, con centenas de establecimientos escolares en el extranjero que escolarizan a más de 300.000 alumnos. La presencia también de centros de investigación, la llegada de muchos estudiantes extranjeros en Francia. Un ejemplo aquí con la Misión Laica Francesa, que es una organización que dirige colegios, institutos, escuelas de empresa en el mundo. Aquí se nota que está presente en todos los continentes. Francia está presente también a través de la francofonía, es una organización que nació en 1970, que agrupa 77 países miembros o observadores, permite expresar solidaridad a través del idioma francés. Se trata también oficialmente de promover la paz, la democracia y los derechos humanos. Esta influencia cultural francesa se nota a través de películas como esta, por ejemplo, que pasa de Woody Allen, que pasa en París y que ya con el cartel presenta a París como una ciudad de cultura, la ciudad de los pintores. Por esta influencia, por esta imagen de gran cultura, tenemos también una cooperación con, por ejemplo, el Emirato de Abu Dhabi para la creación de un museo de rango mundial en relación con el Louvre y compartiendo colecciones. Aquí vemos el proyecto global de barrio nuevo de cultura en Abu Dhabi. Vemos también el proyecto aquí de museo realizado por un arquitecto francés, Jean Nouvel. Aquí vemos las obras y aquí el resultado de estas obras para este museo muy moderno, se nota aquí, en el momento de la inauguración. Y pues vemos el papel que esta influencia cultural, el papel que puede desempeñar para la influencia francesa, ya que en el momento de esta inauguración vemos entre los jefes de Dubái, Marruecos, Bahrein y Afganistán, encontramos al presidente francés y su esposa, delante de una pintura prestada por el Museo del Louvre. De la misma forma, el Qatar está construyendo un museo nacional que quiere ser de rango mundial. El arquitecto también es Jean Nouvel,
que se inspira para la arquitectura de este museo de la Rosa del Desierto, ya que Qatar pues, se sitúa, es uno de los países árabes. Francia es también el primer destino turístico mundial, como lo dice aquí esta publicidad del gobierno. Hubo algo como 85 millones de visitantes extranjeros en 2015, algo como 90 millones en 2018, 82 millones en 2019. Pues es el país, ya lo sabéis, más visitado, pero también más cruzado. Muchos turistas cruzan Francia para ir a otros países como España o como Italia, lo que explica este primer rango. Pero, sin embargo, Francia es uno de los países efectivamente más visitados. Esta influencia cultural se nota aquí. No estamos en París, estamos en una zona residencial de China, donde se reproduce el ambiente urbano y urbanístico de la ciudad de París. Se nota también la presencia de Francia en las mentes, en los corazones también, cuando se nota la reacción provocada por los atentados terroristas de 2015 en París. La prensa española, por ejemplo, evocó estos acontecimientos, ABC lo hace en su portada, pasa lo mismo también en Reino Unido, y muchos monumentos del mundo se cubrieron de los colores de la bandera francesa, como lo vemos aquí en Nueva York, en Río, en Sydney o en Toronto. Existe un sentimiento de solidaridad. El ataque contra periodistas franceses en París provocó un choque, porque muchas opiniones piensan que si pasa algo así en París es que a nivel mundial hay un peligro. La respuesta a estos actos terroristas, las manifestaciones de apoyo son muy interesantes porque permiten dibujar un mapa de la influencia que puede tener Francia, y se nota que muchas manifestaciones pasaron, bueno, sobre todo en Europa. Francia primero es una potencia europea, pero notamos también manifestaciones en América del Norte y del Sur, está en Australia, en Asia. Pues entonces se nota aquí esta presencia mundial. De la misma forma, en Europa se esperaba ver los resultados de las elecciones, las elecciones presidenciales de 2017, con a veces títulos en francés. La prensa evoca también con expresiones francesas, aquí periódico español, periódico venezolano, evocan pues la victoria de Francia en el Campeonato Mundial de Fútbol, y de forma muy reciente la destrucción por un incendio de la Catedral Notre Dame de París es algo que también provocó un choque en el mundo entero, y que la prensa mundial evoca. Un periódico de Escocia lo dice en su portada y en francés. Tenemos también el periódico español ABC que muestra este acontecimiento y evoca la memoria cristiana de Europa. Un periódico japonés, Asahi Shimbun, escrito en japonés, pues también lo pone en su portada. En Estados Unidos es lo mismo, tenemos casi la mitad de la página de la portada que evoca de forma didáctica a lo que pasó en París. En un periódico de Moscú es lo mismo. Entonces con esto vemos que Francia es algo que más o menos todo el mundo conoce, que eso evoca imágenes sobre todo culturales. Bueno, claro que la imagen de Notre Dame no es una imagen de alta tecnología y de gran modernidad, pero, sin embargo, tenemos esa imagen de un país importante a nivel cultural, de una cultura francesa que todavía es una referencia.
una referencia en los ámbitos literario, cinematográfico, gastronómico, arquitectónico, del lujo, etc. En conclusión, podemos decir que Francia era en 1945 una potencia debilitada moral y económicamente. Estaba por reconstruir y tenía que defender su imperio frente a los movimientos independentistas. Por eso necesitaba la ayuda estadounidense e integrarse en la construcción europea. Con el regreso de De Gaulle en el poder sale definitivamente de su papel colonizador para modernizarse y afirmar de nuevo su presencia y sobre todo su independencia, sin abandonar el bando occidental. Los sucesores del general se enfrentan con una realidad mundial cambiante y compleja, en la que Francia aparece como una potencia mediana de presencia mundial. Ya no tiene el idioma de comunicación dominante, no tiene la capacidad de intervenir y resolver sola conflictos, pero está presente en la ONU, en el G8 y en una red mundial de territorios, embajadas, organizaciones no gubernamentales, empresas multinacionales, organismos culturales, medios de comunicación, etc. París es una de las ciudades globales por su influencia cultural, pero está famosa por una cultura ya clásica y no tanto por sus innovaciones. El ocaso francés, el declive francés, es un tema de debate entre autores. Podemos oponer esta caricatura y esta portada de ABC. Es un tema que autores utilizan, La France qui tombe, Ce pays qu'on abat, Le déclin français, mythe ou réalité, The death of French culture, France faces the future, etc. Entonces tenemos este tema, no solo en Francia, sino en otros países, de un país que efectivamente ya no es una potencia de primer rango y que no se da cuenta de que ahora es una potencia mediana de presencia mundial. Sin embargo, Francia está muy presente, pero de manera diferente, y sufre la competencia de países emergentes muy dinámicos. Eso, claro que sí. Y para acabar esta presentación, vamos a ver un video que presenta a su manera la potencia del ejército francés que interviene en Afganistán, pues es la imagen que presentan los guignols de l'info. Voilà, avant de recevoir Nicolas Sarkozy de retour d'Inde, petite immersion en Afghanistan aux côtés de l'armée française qui ne va pas si mal que ça. Bon, on est d'accord. Rossignol et Pascal, vous les prenez par le flanc est. La Salle et moi, on les contourne par l'ouest. Prévert reste en appui en cas de coup dur. On se retrouve ici au point Alpha. Des questions? Non, mon capitaine. Alors c'est parti. Qu'est-ce que vous prend le fromage qui pue? On est dans le même camp. Ta gueule! Où est-ce que vous planquez la bouffe? Bah là, derrière. Capitaine, j'ai trouvé du pain de mie. Et moi du papier toilette. Prenez tout ce que vous pouvez! Allez, c'est bon, on se replie maintenant. Robert, brouillez-vous! Je cherche du sel. On se tire, j'ai dit! Si vous tentez quoi que ce soit, on vous shoot. L'armée française en Afghanistan. Leur ennemi, la faim. Alors les gars, ces petits pois. On n'a pas d'ouvre-boîte. Bon, demain, on attaque le campement anglais. Para acabar, podemos resumir la situación de Francia
con sus fuerzas, sus bazas, por un lado, sus debilidades por otro lado, con este cuadro que presenta los diferentes aspectos de la potencia, y en cada aspecto tenemos las bases de la potencia y las bazas de Francia, pero tenemos también sus límites. A nivel militar tenemos una disuasión nuclear, una capacidad militar de proyección fuera del territorio, pero una presencia en África puesta en tela de juicio, un papel más débil en Europa desde la ampliación. Tenemos también un peso económico notable, sexto PIB mundial, sectores muy fuertes para exportar, pero tenemos también una falta de recursos para intervenir solo. Tenemos a nivel diplomático el puesto de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es miembro del G8, presidencia del Fondo Monetario Internacional, tercera red mundial de embajadas, etc. Pues un papel notable, pero es también un país que poco a poco pues, retrocede frente a potencias nuevas. La influencia cultural es también notable, pero el idioma inglés también pesa cada vez más. Y bueno, a veces hay un discurso moral, a veces en contradicción con los vínculos de Francia con regímenes autoritarios y represivos. Y bueno, así que es difícil mantener una posición moral cuando en otros temas la política de Francia, es muy material, concreta, pero a veces discutible. Con este cuadro que resume los aspectos principales, las fuerzas y las debilidades, se acaba la misa por hoy y se acaba también el capítulo. Gracias.